¿Estás seguro que tu casa es tu casa? ¿Tienes las escrituras de tu casa? Porque puedes tener la posesión, pero en el momento que llegue tu nuera, tu yerno, o lo que es peor, la novia o el novio de alguno de tus hijos, puede hacerte desertar porque solo tienes la posesión del inmueble. Hoy hablaremos sobre la propiedad privada, la regularización de inmuebles. Quédate. Bienvenido a tu espacio Hecho y Derecho. Hoy quiero referirme a un tema específico que es la pobreza patrimonial o la riqueza patrimonial, según como se vea, y que es algo que en México y países de Latinoamérica en general, y yo diría a nivel mundial, es una situación que hace que la propiedad privada no tenga la regularidad que tenemos. Y esto se presenta, bueno, desde hace muchos años, desde el siglo pasado. Sabemos que la propiedad privada se transfiere su uso, su goce, su propiedad como tal, por medio de escritura pública. Tenemos que acudir ante un fedatario público, notario público, para hacer válida la transmisión de propiedad. Y a su vez, el notario, precisamente para hacerla válida ante terceros, él lo que hace es un registro en una institución que se llama Registro Público de la Propiedad, que generalmente, por no decir siempre, es local. Me refiero a municipios, me refiero a estados, pero no existe a nivel federal. Habrá en algunos países, habrá algunas otras figuras. En México, este es el Registro Público de la Propiedad, en donde la escritura pública que el notario da fe para generar esta propiedad, bueno, la registra en este lugar. Me refiero a todo esto porque sabemos o porque se da generalmente, de alguna manera, una cuestión en donde la irregularidad en la propiedad privada es muy importante, sobre todo en México. El último dato, bueno, uno de los últimos datos oficiales que tengo es que en 2014 el 67.3% de la vivienda en México tenía algún tipo de irregularidad jurídica. Podía ser, ya lo decíamos, desde el punto de vista de registros o algunas otras cuestiones, hasta algo sumamente más complicado. Por ejemplo, tenemos, y bueno, a lo mejor hacer referencia, en algunos predios en donde el predio original era del matrimonio original, digamos, en donde los abuelos, pues a lo mejor ya el abuelo dejó de existir y la abuela comparte con familiares, con hijos generalmente, hijos, hijas, el terreno y ellos van construyendo su casa. Eso que dicen que no hay que construir en el terreno de la suegra, pero no solo eso. Cuando uno de los hijos se separa de la esposa y deja a la exesposa y los hijos en el predio y él se va. Imagínense qué bonita relación se puede dar entre suegra y exnuera. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, porque además lo hemos visto también en ciertas zonas de algunas ciudades, en donde realmente no hay anuncios de compraventa, y entonces, bueno, cuando analizamos el mercado, vemos que realmente existe una problemática mayor para poder llevar a cabo la compraventa, y entonces esa compraventa supuestamente se lleva de manera privada con todos los riesgos que esto implica. Bueno, a raíz de esto, y precisamente comentando estas cuestiones, vemos que posterior al dato que estoy dando de 67.3 en 2014, se dio otra cuestión, que fue la pandemia, que fue una situación en donde muchas personas de edad avanzada perdieron la vida, y mayormente perdieron la vida intestados.
Y esto hace, obviamente, que la irregularidad en la propiedad privada, en la propiedad inmobiliaria, pues sea mayor. Nosotros consideramos, sin poderlo comprobar, que al día de hoy la irregularidad en la vivienda, sobre todo a nivel nacional, se está hablando de casi, si es que no lo rebasa, un 90%. Si hablamos, según las cifras del INEGI, en el censo del 2020, de que hay 35 millones de viviendas ocupadas, y si estamos hablando de que la irregularidad se presenta en prácticamente un 90%, estamos hablando de 28 millones de viviendas con irregularidades, desde que decíamos algo sumamente sencillo como tal vez un registro, hasta cuestiones mucho más complicadas. Tenemos, desde mi punto de vista, los inmobiliarios, que trabajar en este rubro, una cruzada nacional para la regularización de predios, considero importante. Y considero importante también hablarlo con las autoridades, porque obviamente muchas veces, y sobre todo en cuestión testamentaria, vemos que los familiares, cuando ya asumen la responsabilidad de un testamento o ya llegan a una cuestión testamentaria, pues no se reparten los bienes porque en ese momento hay que pagar impuestos. Y entonces la irregularidad, porque bueno, generalmente va pasando el tiempo con todo lo que esto implica, matrimonios, divorcios, pero sobre todo fallecimientos de personas. Entonces pongamos mucha atención en todo este tipo de cuestiones de la propiedad privada. Es el momento, desde mi punto de vista, y sobre todo hoy los inmobiliarios debemos tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Si nosotros estamos hablando de que solo el 10% de las viviendas en México son regulares, estamos reduciendo el mercado y por eso oferta y demanda pues no se pueden juntar, porque reducimos mucho el mercado a solo un 10% de las viviendas a nivel nacional, con todo lo que esto implica. Todos quieren comprar ese 10%, todos en su caso, digamos, o todos quieren vender ese 10%. Sin embargo, yo creo que en este momento incluso la cuestión inmobiliaria, el negocio inmobiliario, y traduzcamos el negocio inmobiliario como una situación económica, se presenta precisamente en regularizar todo este tipo de predios y todo este tipo de propiedades en favor de los derechos de los propietarios o poseedores. Recordemos que existe la prescripción 5 o 10 años de buena o de mala fe, en donde la prescripción positiva puedo hacerme de la propiedad de un bien y al fin y al cabo es un principio de derecho. Es para cuidar los derechos y las obligaciones, obviamente, de un propietario. Hagámoslo ver, hagámoslo sentir y hagámoslo efectivo como inmobiliarios. Es el momento, definitivamente, de hacerlo y hacer partícipe al mercado, sobre todo en este momento que se están dando grandes reformas que incluso esperemos que sean bien dirigidas, pero que no sabemos en un momento dado hacia dónde van. Hoy, precisamente, el arraigo que podríamos tener con una propiedad privada, pues lo perdemos precisamente por todo este tipo de acciones. La cuestión jurídica en la propiedad privada es básica. La seguridad jurídica, que cada día va en detrimento, va para menos, bueno, también, y obviamente la certeza que esto nos debe dar. Tenemos la obligación de hacerlo a favor de nuestros clientes y a favor de nosotros mismos. Es un mercado, somos profesionales inmobiliarios y tenemos que hacerlo ver y saber a los demás. Agradezco a todos los que me siguen en este espacio Hecho y Derecho y espero sus likes y que se inscriban a esta página, en donde lo que tratamos de hacer es traducir el derecho hacia las cuestiones inmobiliarias. Es por eso que nosotros estamos trabajando ya desde hace algunos meses en favorecer todo este tipo de información.
Y precisamente para eso estamos a tus órdenes en este espacio. Gracias.